Bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México IAP. Mi nombre es Zuli y junto a mi compañero Arturo estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat, en el que estaremos respondiendo sus dudas y a continuación la coordinadora Dulce. Adelante, Dulce. Gracias, Zuli. Buenas tardes a todos. Agradecemos su puntualidad el día de hoy en esta tarde de conferencias. Como ven, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Ya tenemos a varias personas aquí conectados con nosotros. Y bueno, en lo que damos unos minutitos a que se terminen de conectar, les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente del patronato, Marco Antonio Murillo, y de todos los que colaboramos en Alzheimer México, a este ciclo de conferencias, los cuales, pues como saben, tienen la finalidad de orientar e informar a las personas, ya sean cuidadores, personal de salud o el cuidador primario que tiene a la persona con demencia en casa, pues a brindar este tipo de información para tratar de incidir de una manera positiva en la calidad de vida de estas personas. Y bueno, pues para los que son nuevos en estas conferencias o los que ya se han conectado y continúan con nosotros, voy a presentar un poco a nuestra institución. Nosotros somos pues una institución sin fines de lucro que brinda atención integral a las personas con Alzheimer o con demencias de otro tipo. Nos encontramos nosotros en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, como parte de esta atención multidisciplinaria e interdisciplinaria, damos atención y tratamiento no farmacológico tanto a las personas que padecen demencia, algún tipo de demencia, como también a los familiares, a través precisamente de los grupos de apoyo y de estas conferencias psicoeducativas para todos ustedes. Estas conferencias pues tienen la finalidad primordialmente de ir dirigidas hacia los familiares, pero también en ocasiones nos acompaña personal de la salud, por lo cual pues se vuelve más enriquecedor todo este conocimiento. Recuerden un poco que para favorecer pues la dinámica de las sesiones, es importante mantener los micrófonos cerrados y apagados y que las dudas y los comentarios los vayan escribiendo por favor a través del chat, ya que al final de la charla vamos a dar lectura a todas esas dudas o comentarios que ustedes vayan teniendo. Y bueno, el día de hoy quiero agradecer profundamente la participación de la maestra Alejandra. Ella es neuropsicóloga, entonces, aparte de todo, es investigadora, psicoterapeuta y docente. Voy a dar un poquito lectura a su reseña curricular para que veamos el personaje que tenemos hoy en día y que me da mucho gusto presentarle el día de hoy. Ella es maestra y licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en dificultades en el aprendizaje por la Universidad Complutense de Madrid y en terapia breve por la UNAM. Realizó también una estancia académica en el Instituto Hospital del Mar en Barcelona. Fue investigadora en el Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente es investigadora adscrita en el Instituto de Rehabilitación. Actualmente es docente en la Universidad Panamericana y en el Diplomado de Neuropsicología de la Universidad Intercontinental. Maestra Alejandra, pues es un placer y un honor tenerla el día de hoy con nosotros en esta charla para todos nuestros familiares. Agradezco nuevamente la aceptación a esta invitación y pues bueno, si usted gusta puede iniciar a compartir su pantalla para que podamos ir dando inicio a esta charla. Listo. Pues agradecerte a ti, Dulce, la invitación. Realmente es para mí un gusto, ¿no? Y un honor poder colaborar pues con las causas que has descrito. Me parece que justamente si nos unimos, justamente el hecho de poder hacer un trabajo multidisciplinario es la manera, ¿no?, que tenemos para aportar realmente estrategias pues eficientes para los pacientes. Muchas gracias a todos. Veo que tienen una muy buena respuesta a sus pláticas y me da mucho gusto. El día de hoy, bueno, yo voy a tener el honor de platicar esto. Dulce, ya continúo, ¿no hay ningún problema? Sí, maestra, adelante. Perfecto. Bueno, el día de hoy voy a tener el gusto de platicarles este tema que sin duda es interesante y a la vez es complejo, acerca de los síntomas psicológicos y conductuales en los pacientes con demencia. Entonces, lo que iremos platicando básicamente el día de hoy son estos puntos. De inicio, probablemente para algunos esto sea muy obvio, pero algunos no es tan claro qué es realmente una demencia, qué definimos o qué sabemos que es una demencia.
¿Por qué es más frecuente la demencia en el envejecimiento? ¿Qué características tienen las demencias? Justamente qué síntomas psicológicos y conductuales esperamos ver en las demencias. ¿Cuáles son las posibles causas que nos generan esos síntomas psicológicos y conductuales? Y finalmente me parece que una parte muy valiosa para todos, como tanto especialistas como cuidadores o familiares, es el saber qué hacer o cómo actuar ante estos síntomas. Entonces, básicamente, de inicio, bueno, ya saben ustedes que la demencia, el término demencia, es un término que pues ha buscado ya no utilizar con tanta frecuencia. Aún así, la verdad es que lo seguimos usando hasta por fines prácticos, porque el término que se ha usado o que se ha sugerido para suprimir o para suplementar en este caso el tema del concepto de demencia es trastorno neurocognitivo mayor. Ya es de 2011, 2012 que salió la quinta edición del trastorno de diagnósticos, el DSM-5, propusieron emplear en lugar del término demencia este término, ¿no? La verdad es que no ha tenido la total aceptación que se esperaba y por eso es que seguimos hablando indistintamente de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor. Pero esta parte me parece importante aclararlo porque probablemente cuando ustedes lean o revisen algún material, pues van a encontrar este término y básicamente hace referencia a lo mismo. La demencia o trastorno neurocognitivo mayor es un cuadro de declive cognitivo importante, significativo, desde el nivel previo. Eso es importante porque evidentemente este declive no solamente es en comparación con lo esperado por la edad, sino que también se compara, digamos, o se considera en función de lo que la persona hacía previamente a este deterioro. Esto es muy importante. Y justamente creo que es en alguno de los aspectos donde podemos impactar, ¿no? El poder ir monitoreando al adulto mayor, tanto como especialistas como familiares, pues, que nos permita justamente darnos cuenta de que algo está cambiando. En este caso, esta afectación va a ser de uno o más dominios cognitivos y esto se va a hacer objetivo en un test de evaluación, por ejemplo, los que aplicamos en neuropsicología. Va a interferir en la independencia funcional, es decir, la persona requiere de otro, es dependiente de otro, y no se atribuye a delirium, que probablemente ya han escuchado también pláticas al respecto. El delirium es un cuadro confusional agudo, normalmente generado por causas metabólicas y otra serie de padecimientos. No se atribuye en este caso la demencia, es diferente al delirium y también a otros trastornos mentales. Otras definiciones que hay respecto a demencia son estas, que es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida adquirida o el deterioro progresivo de las funciones mentales. Implica la alteración psicoafectiva, que justamente es el tema que nos atañe el día de hoy, y también implica que las actividades de la vida diaria se ven afectadas, por lo tanto el funcionamiento social y laboral ya no se genera de manera eficiente o incluso ya no se genera de manera autónoma. Entonces, lo que estamos viendo hasta este punto es qué es una demencia, en caso de que de inicio no nos quede muy claro a qué llamamos una demencia. Ahora, esto nada más para enfatizar lo que les acabo de escribir. Estos son los criterios de diagnóstico del DSM-5 para este trastorno. El primero de ellos hace referencia a que la persona tenga un declive cognitivo sustancial desde el rendimiento previo, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, que realmente se vea una diferencia de la ejecución actual respecto a cómo se desempeñaba previamente, en uno o más dominio cognitivo, y esto se debe referido tanto por el individuo, es decir, que el paciente describe que hay cambios o que percibe ciertas dificultades que antes no presentaba, y también evidentemente lo vamos a ver en las evaluaciones, en las pruebas que están estandarizadas para probar estas dificultades. El segundo punto es que estas fallas cognitivas interfieren con la independencia funcional, es decir, que requieren de otra persona para realizar las actividades complejas, por ejemplo, la toma de medicamentos, las finanzas, las compras o planear algo al salir de casa. Las dificultades cognitivas no ocurren, como decíamos previamente, en el contexto del delirio y no son atribuibles a otras condiciones, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor. Esto es muy importante porque en los adultos mayores, pues, así como existe vulnerabilidad a presentar demencias, también puede haber vulnerabilidad a presentar síntomas de ansiedad y depresión y por lo tanto habría que excluir que lo que estamos viendo en el paciente es en sí problemas, por ejemplo, atencionales atribuidos a la ansiedad y depresión y no demencia o viceversa. Entonces, lo que estamos viendo hasta este punto es básicamente qué nos define una demencia. Ahora, ¿las demencias son propias del envejecimiento? Pues probablemente todo el mundo por ahí en sus casas dirá, pues no son propias del envejecimiento. Un cuadro de alteraciones cognitivas, anímicas y funcionales, que es lo que define una demencia, se puede ver a cualquier edad, ¿no? Y realmente eso es lo que ocurre. Normalmente nosotros vemos pacientes con otras
Perdón, me distraje con las preguntas. Las preguntas vienen al final, Dulce, discúlpame. Nada más para comprender la dinámica. ¿Sí? Sí, así es, Alejandra. Al final damos tiempo. No te preocupes. Perfecto. Gracias. Entonces, no son propias del envejecimiento. Les decía que nosotros en neuropsicología, en neurología en general, vemos pacientes que justamente presentan estas dificultades, tanto a nivel mental, a nivel funcional y a nivel anímico, y no necesariamente son adultos mayores. Entonces, no, los cuadros de deterioro cognitivo no son propios del envejecimiento. Otro punto importante, evidentemente, es reconocer que también existe la vejez sin demencia, ¿no? O sea, también tenemos una cantidad importante de adultos mayores que mueren estando cognitivamente sanos. Entonces, no son propios del envejecimiento, pero sí son más frecuentes en el envejecimiento. Y la pregunta es ¿por qué? Pues evidentemente porque hay muchos cambios. El envejecimiento va a implicar muchos cambios, entre ellos cambios cerebrales. Inicialmente los cambios son normales, o sea, al paso del tiempo empieza a haber menos, por ejemplo, menos establecimiento de sinapsis o de conexiones entre las neuronas. Puede haber una disminución de las ramificaciones que permiten la conectividad neuronal y puede haber tal cual pérdida neuronal. Esos cambios son normales. Sin embargo, puede haber condiciones que los hagan patológicos o anormales. Y es ahí, justamente, de esto es cuando estaríamos hablando de una demencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para esclarecer un poquito estos elementos, que es por qué en el envejecimiento y particularmente en la vejez es más probable encontrar una demencia que en otras etapas de la vida. Entonces, de inicio, esto es bien interesante porque lo que se ha encontrado es que hay cambios específicamente esperados en el envejecimiento, cambios a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, dos de los más importantes es la disminución de la corteza cerebral, del volumen de la corteza cerebral. Entonces, lo que vemos aquí en la grafiquita son a lo largo del tiempo cómo va disminuyendo la corteza cerebral. Notemos que aquí en el caso de la corteza hay una disminución gradual, ¿no? O sea, aquí nos describen que hay una oscilación del 0.5 al 1% por año, es decir, naturalmente las personas desde los 20 años empezamos a tener una disminución gradual y esto es normal. En el caso del hipocampo, que es una estructura asociada con el aprendizaje y la memoria, vemos que hay un cambio, pues que de inicio está como una meseta, se mantiene y luego de los 60 años se empieza a perder de manera un poquito más drástica. Esto es importante porque quedamos que esta estructura tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria. Lo que quiero resumir con esta gráfica y con estos hallazgos que están del lado izquierdo es el hecho de que es esperado que haya cierto cambio cognitivo, cierto cambio en la memoria, cierto cambio en la conducta, porque el cerebro está cambiando, porque el cerebro está teniendo ciertas pérdidas y probablemente también ciertas dificultades para compensar y seguir funcionando pese a que está habiendo una pérdida neuronal. Muchas veces les pongo este ejemplo de imaginar, por ejemplo, en una fábrica donde hay 50 empleados, pues van a un ritmo, ¿no? Van trabajando a un ritmo 50 empleados. Pero si empieza a haber una pérdida, como en este caso, que hay una pérdida neuronal o hay una pérdida en la relación entre las neuronas, entonces imaginen que en la fábrica solo hay 30, 25 trabajadores, evidentemente ya no van a ser tan eficientes. Eso es básicamente lo que ocurre en el cerebral. Otra parte importante, esta es una imagen que también nos evidencia el hecho de que el cerebro va teniendo cambios. La corteza entorrinal es una estructura que también se asocia con el aprendizaje y la memoria. Y lo que aquí vemos es que a lo largo de los años, específicamente luego de los 50 años, hay un aumento bastante significativo del declive de esta estructura. Entonces, otra vez, lo que estamos corroborando es que naturalmente va a haber cambios asociados a la edad. Y en esta imagen, lo único que quiero enfatizar es que se ha encontrado que de manera normal estas estructuras que están aquí pintaditas en verde van a tener ciertos cambios normales por la edad. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, además de estos cambios que normalmente se presentan, se van a presentar estos cambios adicionales y por eso el hecho de que todo el cerebro esté teniendo afectaciones hace que en la vida diaria lo veamos con mucho más falla. Lo que vemos aquí entonces en esta presentación es que los cambios conductuales, psicológicos y cognitivos que vemos en el paciente con demencia, de alguna manera corresponden con los cambios cerebrales que inicialmente, como aquí vemos, fueron normales, pero que eventualmente van pasando a la patología. Entonces, ¿qué pasa con el envejecimiento normal? ¿No? O sea, todo el mundo aspiramos a tenerlo, pero la realidad es que hay una serie de factores que no nos van a permitir probablemente mantener este envejecimiento normal. Estos factores pueden ser intrínsecos
E intrínseco me refiero a propios de la persona. Por ejemplo, las enfermedades, los hábitos, el tabaquismo, alcoholismo, todo este tipo de cuestiones. Y extrínsecos hago referencia a que también socialmente a veces no están las condiciones para que el adulto mayor mantenga un envejecimiento normal. Por ejemplo, ahorita, una condición de pandemia no permite al adulto mayor mantener actividades y estilos de vida que le permitan mantenerse normal. Esta serie de factores lo que pueden generar es que este envejecimiento normal se transforme en un envejecimiento patológico. Como envejecimiento patológico tenemos el deterioro cognitivo leve y las demencias. En general, estos cuadros se refieren a aspectos o trastornos que nos van a generar alteraciones en la condición de autonomía funcional, nos van a generar mala calidad de vida y van a también implicar una demanda médica y cuidados a largo plazo, lo que pues evidentemente se traduce en un aspecto también económico bastante importante. Aquí algo que me parece importante, déjenme quitarle la flechita, es que para poder diferenciar, ¿no? Una de las preguntas muy comunes que nos hacen en la consulta es cómo podemos diferenciar entre los cambios esperados y los anormales. Y yo creo que vale mucho la pena puntualizar en 3 puntos. Uno, la intensidad y la frecuencia de las fallas en la vida diaria. Es decir, si un adulto mayor tiene ciertos olvidos eventuales, tiene olvidos que no implican una mayor implicación para su vida diaria, pues probablemente estamos hablando nuevamente de la normalidad. Pero si estamos hablando de que estos fallos empiezan a ser muy frecuentes, empiezan a ser muy intensos o a ponerlo en riesgo, por ejemplo, dejar las llaves de gas, por ejemplo, dejar las llaves pegadas, pues evidentemente eso ya tendría que ser un indicador de que probablemente algo esté pasando. Otro aspecto muy importante es la pérdida funcional. Esto quiere decir que el adulto mayor empieza a depender de los otros, pues para hacer las actividades que normalmente hacía. Y finalmente el hecho de presentar otro tipo de alteraciones, por ejemplo, conductuales, ¿no? Y ya entraremos de lleno al tema de la conducta, y también neurológicas, por ejemplo, temblor, fallas en la marcha o alguna otra manifestación, pues que no es la esperada para el envejecimiento normal. Ahora, ¿qué características tiene la demencia? De inicio es que la demencia no es una demencia, ojalá lo fuera, ¿no? Realmente no vamos a revisar esto porque no es el tema de la plática, pero sí quería que ustedes vieran que realmente hay una cantidad bastante amplia de demencias. La más común, por supuesto, que es la tipo Alzheimer. En México es muy prevalente la demencia vascular y también son prevalentes las demencias mixtas, pero lo que quiero que veamos en esta diapositiva es la cantidad de demencias que existe. Estas son al menos 2 clasificaciones que existen y lo que quiero que vean justamente es eso, que realmente el hecho de hablar de la demencia como unidad pues no es lo más adecuado porque habría que primero clasificar y diagnosticar correctamente qué tipo de demencia presenta el paciente para que en función de eso podamos dar tanto las estrategias como las expectativas respecto al cuadro. Y bueno, a grandes rasgos, las demencias ven implicadas 3 esferas. La cognitiva, que es la más descrita, la más popularizada, la afectivo-emocional o conductual, que es el tema del día de hoy, y la funcional, que al final de cuentas es, digamos, el impacto que tienen estas dificultades en la vida diaria. Ahora, ¿qué son los síntomas psicológicos y conductuales en el paciente con demencia? Bueno, de inicio, quiero comentarles que estos síntomas, desde el principio, son complejos, son vastos, ¿no? Y lo que se ha descrito es que hay una alta prevalencia de este tipo de síntomas en los pacientes con demencia, inclusive en demencia leve. Puede conducir de manera más acertada a la detección de la entidad, es decir, probablemente hay fallas cognitivas de mediana severidad, pero son los cambios conductuales los que pueden ayudarnos a determinar que realmente un cuadro se está generando. Entonces, para nosotros el que el paciente o el familiar nos refiera que hay ciertos cambios en la conducta o en la psique, pues en la psicología, pues pueden ser indicadores de que algo está ocurriendo. Otra cosa importante es que pueden ocurrir durante, previamente o después de los cambios cognitivos, inclusive llegar a enmascararla. Algo muy común que nos llega a ocurrir es que el paciente llega con aparentes síntomas de depresión, pero realmente están enmascarando síntomas también de demencia. Entonces, por eso la atención de los síntomas psicológicos y conductuales es muy valioso en la consulta. Pueden agravar el cuadro de deterioro justamente porque si el paciente está irritable o está teniendo alucinaciones o ilusiones, eso puede afectar justamente la percepción y como tal los procesos cognitivos. Y pues evidentemente generan un alto impacto en familiares y cuidadores, por lo tanto pues es un tema que no nada más se tiene que tocar, sino que además se tiene que solucionar. En esta revisión, por ejemplo, hacen una descripción de los síntomas más comunes en las demencias.
Entonces, algunos de los más reportados es la depresión, la irritabilidad, la ansiedad, la apatía, la agitación, la presencia de actividad motora aberrante, ahorita vamos a platicar un poco más sobre cada uno de ellos, el delirio, las alucinaciones y la euforia. Lo que estos autores describen es que al principio de la enfermedad, estamos hablando incluso no de la demencia, sino del deterioro cognitivo leve, no veríamos, por ejemplo, euforia, alucinaciones o delirio. Lo que veríamos es depresión, irritabilidad, ansiedad, apatía. Es a medida que avanza el deterioro que se empiezan a presentar otros síntomas de mayor severidad. De inicio, este primer corte nos permite empezar a distinguir qué tipo de síntomas son los esperados en esta población. Ahora, de manera más específica, el tipo de síntomas que vemos son básicamente estos, que son similares a lo que hablábamos antes. Quiero comentarles que para evaluar estos síntomas se usan regularmente una escala que se llama inventario neuropsiquiátrico, que tiene básicamente estos elementos y son los que han permitido de alguna manera generalizar y hacer homogéneo el tipo de síntomas que vemos en cualquier población con demencia. Entonces, podríamos tener delirios, que son estas creencias angustiantes de persecución, por ejemplo, o donde tenemos ideas de robo. Podemos tener alucinaciones, que básicamente se refiere a que el paciente dice percibir cosas que no están presentes. Yo aquí les diría, es importante distinguir las alucinaciones de las ilusiones, porque no son lo mismo y tampoco implican la misma severidad ni no significan lo mismo, vamos. Las alucinaciones se refiere a eso, a percibir cosas que no están, por ejemplo, oír voces, ver cosas que no están. Las ilusiones hacen referencia a distorsiones de aspectos reales. Es muy común, por ejemplo, que incluso se sugiere, ¿no? Que quitemos el perchero con el sombrero en la noche porque el paciente tiende a pensar que es una persona. Entonces, eso es una ilusión, porque sí hay un estímulo, pero la persona puede distorsionarlo y puede creer que hay algo que no está presente. Otros síntomas, por ejemplo, de agitación, podemos ver irritabilidad, podemos ver preguntas recurrentes, quejas o discusiones frecuentes, la conducta de acumulación, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, incluso los alimentos, que tiende a haber una acumulación de objetos en general, pero puede ser específicamente de alimentos. Los gritos inapropiados o sonidos perturbadores, es decir, que pese a que se le pide al paciente que no realice ciertas cosas o que no diga ciertas cosas que podrían incluso ser ofensivas, el paciente pues lo sigue generando. El rechazo a los cuidados, la agresión como tal, que puede ser física o verbal, y abandonar el hogar, ¿no? O sea, sobre todo cuando son demencias en fases leves, puede haber este tipo de conducta, pues como mucho más riesgosa que salir de la casa. Otro tipo de síntomas que podremos ver en los pacientes con demencia es depresión o disforia. Aquí solo tener cuidado, el hecho de que esté triste por una temporada no necesariamente implica una depresión como tal, por eso nos hablan aquí de disforia. Es decir, que no hay esa motivación, que no hay esa emotividad, ¿no? Sino que estamos un tanto hasta aplanados. La ansiedad, que puede ser simplemente una preocupación por cosas, por ejemplo, por dinero, por cosas de valor de la casa, y también puede haber un tipo de ansiedad similar a la ansiedad de separación, que es el temor a despegarse del cuidador. Puede haber apatía, es decir, que el paciente o la persona no quiere generar ciertas cosas, indiferencia, es decir, que por ejemplo le presentamos actividades o le presentamos personas y él no reacciona ante ellos. Puede haber desinhibición, que se refiere básicamente a estos comportamientos sociales o sexuales o hipersexuales que puede llegar a tener el paciente, ¿no? En donde puede hablar de temas que normalmente no se tocan en público o hacer comentarios o acercarse de manera que puede incluso ser percibida como un acoso para las otras personas. Podríamos tener también irritabilidad o la habilidad emocional. Esto quiere decir que justamente el paciente está oscilando entre estar tranquilo y estar muy enojado o estar muy feliz. Podemos tener las conductas motoras aberrantes que les decía hace un ratito y que se refieren normalmente a conductas de repetición o conductas perseverativas. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando el paciente deambula en la casa de ida y vuelta sin un motivo aparente, que abre y cierra cajones o que envuelve, por ejemplo, constantemente una bola de estambre. Y otro tipo de comportamientos son los comportamientos nocturnos, donde puede despertarse y levantarse por las noches, hacer actividades que normalmente no se hacen, inclusive se visten, se bañan y quieren salir a la calle. Esta gama de conductas son las que podríamos ver en un paciente con demencia y evidentemente pues las siguientes preguntas que tendríamos que hacernos es de inicio, ¿qué puede explicar? O sea, ¿por qué se generan? Y en segunda, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Vale? Si va habiendo preguntas, recuerden escribirlas, aunque más adelante las retomemos para que no pierdan el hilo, ¿sale? Entonces, bueno,
Respecto a, hay este artículo muy, la evaluación, perdón, se me olvida que tengo que contestar al final. Bueno, nada más rápidamente. La evaluación es el inventario neuropsiquiátrico, el NPI. Es importante, muy importante que lo ocupemos personal de salud, ¿sale? O sea, si usted es personal de salud, con mucho gusto, incluso en línea lo puede encontrar, pero si usted es familiar o cuidador o hay familiares y cuidadores interesados en estos instrumentos, está perfecto, solo recordar que es importante que lo haga un especialista porque evidentemente hay ciertos elementos y ciertos criterios que tenemos que seguir. Entonces, bueno, en este caso, las causas de los síntomas psicológicos y conductuales, esta es una adaptación de este artículo que les puse por aquí las referencias. Me parece muy valioso el artículo. Si hay profesionistas de ahí, de la salud por ahí, valdría mucho la pena que lo tengan y lo revisen. Este modelo lo que nos propone justamente es que, déjenme les pongo el señalador, este modelo nos propone que la presencia de síntomas psicológicos y conductuales en el paciente con demencia justamente se generan porque hay un incremento en la vulnerabilidad a los estresores. Es decir, que el adulto mayor, en este caso el paciente con demencia, está más sensible o más vulnerable a impactarse por una serie de factores. ¿Cuáles factores? Bueno, hay de tres tipos. A la degeneración, bueno, de inicio al cuadro biológico, pues, en donde la neurodegeneración asociada con la demencia, que no nada más es degeneración, aquí es importante enfatizar que además de la degeneración, pues puede haber demencias por otras causas, por ejemplo, las vasculares. Pero bueno, determinadamente cuál sea la causa, lo que sí es importante es que la persona por sí sola, pues tiene cambios en la habilidad para interactuar con los otros, ¿no? Y también tiene alteración biológica, alteración neuroanatómica, que en sí mismo la hace más vulnerable a estos estresores que se pueden presentar. Ahora sí, ¿qué tipo de estresores? Bueno, factores asociados con él mismo. Y entonces hay cosas bien interesantes que yo les pediría que vayan reflexionando sobre sus pacientes, sobre sus familiares o sobre ustedes mismos. Uno de ellos es la personalidad premórbida. Y aquí de lo que estamos hablando es de si el paciente tuvo a lo largo de la vida o en la adultez joven depresión, ansiedad o una personalidad pues con ciertos rasgos, por ejemplo, narcisistas o ciertos rasgos pues de difícil manejo, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, o sea, si el paciente actual con demencia tuvo esos antecedentes, evidentemente pues el manejo va a ser un poco más complicado porque hay un antecedente muy fuerte. Entonces, asociados con el paciente tenemos eso, la personalidad premórbida o las enfermedades psiquiátricas. Los problemas médicos descontrolados o en fase aguda, y esto es muy importante porque aquí podríamos tener que el paciente tiene infecciones, neumonía, deshidratación o estreñimiento, inclusive síntomas de COVID y no los estamos notando, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es una de las causas de por qué el paciente está generando más estrés y está teniendo estos síntomas y no los estamos notando. Y otra cuestión muy importante es las necesidades insatisfechas. Esto es que el paciente pudiera estar experimentando dolor, problemas de sueño, miedo, aburrimiento, pérdida del control o del propósito de la actividad, ¿no? Esto es muy importante porque a veces la conducta que nosotros vemos pareciera que ocurre naturalmente, ¿no? Espontáneamente, pero normalmente no es así. A menos que sea una demencia muy severa, si nosotros nos sentamos a reflexionar qué generó esta conducta, normalmente encontramos el porqué. Y en este caso, este es un punto, me parece crucial, porque tiene que ver con el estar al pendiente de las necesidades que va a tener el paciente y de recordar que el paciente puede no tener las mejores maneras para comunicarlo. Entonces, probablemente si el paciente siente dolor, ni siquiera lo recuerda porque hay un problema de memoria, pues habría que estar atentos a qué es lo que está pasando. Nada más como acotación ahora, por ejemplo, algunos de los recursos que sirven es que hay aplicaciones para celular que permiten monitorear el sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de las estrategias que yo trabajo con algunos pacientes de pedirles al familiar, al cuidador, que si no duerme con él, o aunque duerma con él, pero no quiere estar toda la noche velando el sueño, puede poner el celular o en este caso las bandas estas de medición de actividad que permiten monitorear y saber si a lo mejor es un elemento que está contribuyendo. Hay otro tipo de factores, los que están relacionados con el cuidador, y aquí habría que considerar si el cuidador tiene estrés, carga o depresión, ¿no? Habría que considerar también si el cuidador, por ejemplo, está presentando ausencia de educación sobre la demencia. Por ejemplo, si no está muy bien educado o no tiene tantos conocimientos respecto a qué es la demencia y cómo se manifiesta. Por eso, pues claro, este tipo de pláticas son un escenario idóneo, pues para disminuir algunos factores, en este caso los que tienen que ver con la falta de información.
Los problemas de comunicación entre el paciente y su cuidador me parece también muy importante. Yo recuerdo varios casos donde llegan los pacientes muy irritables, muy molestos a la consulta y uno pregunta, ¿por qué está teniendo estos síntomas? Y siempre hay una razón, ¿no? Y una de estas es las fallas para comunicar o exigir o demandar una necesidad que de repente no se está cumpliendo. Y la discordancia entre la expectativa y la severidad de la demencia en cuanto al cuidador, pues es un punto importante. Por eso el cuidador, pues de preferencia tiene que ser alguien formado, tanto en el campo de las demencias como en el campo de las estrategias que tiene que ir implementando. En cuanto a los factores ambientales, hay también varios elementos que podrían estar generando los síntomas. Una es la sobreestimulación o la baja estimulación. Esto quiere decir, por ejemplo, si viene mucha gente a la casa, si hay mucho ruido, pues es probable que el paciente empiece a sentirse irritable o enojado o molesto porque hay una sobreestimulación. Pero también, por ejemplo, ahorita la baja estimulación, el hecho de que pues literalmente no salga ni a que le dé el sol, pues puede generar estos síntomas. Los problemas de seguridad en casa en todos los sentidos, de seguridad en cuanto a riesgo de robo, seguridad en cuanto a riesgo de caídas o riesgo de que, por ejemplo, las personas que lamentablemente viven en un departamento o en una casa en malas condiciones por los sismos previamente, esos pueden ser algunos de los factores que generen preocupación o temor, ¿no? La pérdida de actividad o estructura, que también lo estamos viviendo lamentablemente mucho ahorita, y la pérdida de las rutinas establecidas son factores ambientales, otra vez, que pueden contribuir a las conductas, síntomas o cambios conductuales en el paciente con demencia. Entonces, como síntesis, lo que vemos en esta diapositiva son la serie de factores que vale la pena considerar como elementos que están detonando o que pueden estar generando los síntomas psicológicos y conductuales en el paciente con demencia. Vamos a pasar ahora a esto. Esta es la aplicación de estrategias. Este es un modelo bastante útil que inclusive han replicado varios especialistas. Por ejemplo, esta imagen es de un artículo donde lo replican. Es un libro, la aproximación dice, es un libro y les decía, varios especialistas lo han replicado. Y por ejemplo, es una imagen tomada de un artículo donde los fisioterapeutas lo aplican justamente con sus pacientes. Esta aproximación, esto es una clave, pues, para que recordemos las palabras que integran esta estrategia, que son describe, investiga, crea y evalúa, ¿sale? Entonces, esto que está en inglés lo está exactamente aquí, y entonces lo que dice básicamente esta estrategia es, al momento de describir, ¿qué tengo que describir? Pues la conducta problemática, ¿no? Tengo que escribir, de hecho, si por ahí hubiera terapeutas, psicoterapeutas o incluso alguien formado en terapia cognitivo-conductual, sabrán que las técnicas más aplicables y más aplicadas a los adultos mayores con demencia, sobre todo en fases más avanzadas, pues evidentemente son las cognitivo-conductual, inclusive mucho más lo conductual. ¿Por qué? Porque a este nivel, cuando tenemos una falla cognitiva importante, no aspiramos a que el paciente comprenda o razone ciertas formas de comportarse. Entonces, por eso mucho de lo que trabajamos es a nivel de la conducta, a nivel de lo práctico. Esta estrategia justamente es eso, busca esclarecer cuál es la conducta problema a partir de preguntas como quién, qué, cuándo y dónde. Esto es muy importante. De hecho, si ustedes son cuidadores o han tenido pacientes con estas condiciones, es obvio que lo van a saber y es obvio que lo habrán visto, que el paciente tiende a ponerse irritable en ciertos momentos, ante ciertas situaciones, con ciertas personas, en determinado momento del día. Esto es lo que se sugeriría escribir en la bitácora para que sepamos o podamos identificar qué está generando la conducta. Habría que describir el ambiente social y psicológico. Por ejemplo, vino la hija Juanita que normalmente le hace sentir muy irritable. La perspectiva del paciente, y entonces podríamos preguntarle, ¿no? Yo, por ejemplo, con esta paciente que les decía previamente que llegaba muy enojada a las consultas porque en este caso su cuidadora como que no le preguntaba, no la consideraba para muchas decisiones. Ahí, por ejemplo, una parte crucial es preguntarle a la paciente, inclusive como estrategia es el reflejarle la emoción que está presentando. Oiga, la veo molesta, está pasando algo, le duele algo, hay algo en que puede ayudarla. A eso se refiere. Al describir, en este caso estamos hablando de preguntarle literalmente al paciente qué está pasando, si se siente incómodo o porque tiene cierta conducta o cierta expresión. Y bueno, aquí también habría que describir el grado de estrés del paciente y del cuidador, ¿no? O sea, y esto de hecho en el NPI, en el inventario neuropsiquiátrico, literalmente se pregunta, ¿no? Se le pregunta al cuidador qué grado de estrés o qué nivel de estrés presenta cierta conducta. Por ejemplo, la desinhibición, las alteraciones del sueño, cosas por el estilo.
La segunda parte, investigar, se refiere justamente a buscar esas posibles causas del problema conductual. Y aquí es esto que hemos visto en la diapositiva previa, donde la intención es que hagamos una especie hasta de checklist, decir, a ver, ¿qué podría estar generando este síntoma? ¿Son cosas del paciente? ¿Él está en buenas condiciones? ¿Tiene alguna infección? ¿Está en confinamiento? Es decir, buscar qué nos está generando la conducta. Muy, muy importante y probablemente lo sepan, pero es que es necesario enfatizar que ninguna conducta ocurre sola, ¿no? Les vuelvo a enfatizar, a menos que sea una demencia severa, que llegamos a ver sí conductas un tanto, a veces como inapropiadas, un tanto irracionales, normalmente el paciente hasta fases muy avanzadas no tiene una conducta sin un antecedente, o sea, es imposible. Lo que pasa es que no somos quizás tan hábiles para identificar qué lo genera, esa es la cuestión, pero la realidad es que si hacemos una búsqueda, una reflexión, lo vamos a encontrar. Entonces, este segundo elemento básicamente se refiere a eso, a investigar qué pudo haber causado esta conducta. En este caso, el tercer punto, que es crear, justamente es un plan de abordaje o una estrategia que nos pueda ser de utilidad para darle soluciones a esa problemática. Aquí, pues obviamente, como les decía antes, son intervenciones más de corte conductual, donde se puede trabajar con psicoeducación y apoyo al cuidador. Entonces, por ejemplo, ese tipo de espacio nos permite que ellos conozcan qué recursos hay, qué estrategias hay, a dónde dirigirse, qué libros funcionan, y también el hecho de escucharlos, ¿no? Ante los posibles síntomas que como cuidadores están experimentando. Por otro lado, aumentar la comunicación con el paciente. De hecho, hay muchos pues, textos y muchos artículos de divulgación dirigidos a la comunicación asertiva, ¿no? Donde lo que se busca es darle espacio, darle todavía un lugar, ¿no? Al adulto aunque tenga demencia, porque al final de cuentas, pues eso no lo demerita como persona. Y lo que se busca es que el cuidador mejore las estrategias para comunicarse de manera asertiva. Actividades significativas para el paciente, pues por supuesto. O sea, nosotros, por ejemplo, en la parte cognitiva nos preguntan si ponerlo a leer funciona y yo siempre les digo, pues sí funciona si a él le gusta, pero si él nunca lo hizo, es más, es analfabeta o no le resulta significativo o atractivo, pues no tiene sentido obligarlo a hacer cosas que a otras personas le pueden servir, pero a él pues ni siquiera le gustan. Simplificar las tareas, eso es muy importante. O sea, si al final de cuentas, por ejemplo, le mandamos un programa de 10 elementos, más que 2 elementos, pues nos quedamos con 2, ¿no? Aquí la idea es minimizar, como ya vimos antes, los posibles factores que generan estrés en el paciente. Al inicio de las intervenciones, por eso se sugiere que sea supervisado con un especialista, porque al principio es normal que ocurra mucho estrés, mucha frustración. Entonces, es importante simplificar o favorecer la comprensión y el cumplimiento de las tareas, aunque eventualmente vayamos aumentando la complejidad. También, pues evidentemente vale mucho la pena aumentar la seguridad en el ambiente, incrementar o disminuir la estimulación ambiental en dependencia de lo que vayamos observando, ¿no? Y el último elemento, la E, de evaluar, pues justamente determinar si estas intervenciones, estas estrategias que yo puse en marcha en algún momento tuvieron un efecto o no, y si tuvieron el efecto deseado, ¿no? Para ir cerrando en este caso, ante las situaciones específicas que les he descrito. Por ejemplo, ante los factores del paciente, las necesidades insatisfechas, pues habría que buscar o asegurarnos que la persona tenga suficiente sueño y suficiente descanso. Por ejemplo, algo que ha pasado ahorita con el confinamiento es que el adulto mayor está rolando, ¿no? En las casas de los hijos, o está en la casa de alguien más, o está en condiciones que no son las propicias para su descanso. Pues evidentemente esta es una necesidad que no se está satisfaciendo. Hay que, pues bueno, esto como que suena muy general y habría que ir al detalle, ¿no? De cómo hacerlo, pero apoyarle a hacer frente al miedo. Por ejemplo, esto que les decía, que los pacientes pueden tener miedo en la noche por las ilusiones que perciben o por alguna cuestión que vieron en la televisión, pues hay que apoyarle a que confronte ese temor, saciar el hambre, acudir al baño, pues evidentemente son cosas básicas. Problemas médicos agudos, en este caso la sugerencia es hablar con el médico de cabecera, con el geriatra, con el neurólogo que está atendiendo el caso, pues para de alguna manera pues, asegurarnos que lo que está ocurriendo no se atribuye a una causa física, ¿no? Otra vez, uno de los riesgos ahorita del confinamiento, creo yo, es que como no está viendo
supervisión, la revisión habitual que tenemos con los pacientes, entonces es probable que se estén presentando enfermedades y ni siquiera las estamos notando, pero el paciente sí lo manifiesta a través de la conducta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también cuando iniciamos un tratamiento, bueno, nosotros no, en psicología no, pero cuando los médicos inician un tratamiento farmacológico o el paciente tiene polifarmacia, que también es muy común, pues la idea de las bitácoras son muy buena estrategia porque nos permiten identificar si hay efectos secundarios que se manifiestan en la conducta y también nos permite ver si hay interacciones entre los medicamentos. A lo mejor el paciente estuvo muchos años con un tratamiento sin problema, pero agregaron algo que no es en sí el medicamento, sino la interacción entre los medicamentos. Y si bien, ¿no? Especificado, pero es el uso también un uso importante del bastón, ¿no? Donde los pacientes pueden no rehusarse, pues a usarlo, y el hecho de apoyarles o entrenarles a que lo usen, pues puede tener muchos alcances en el tema de la independencia. Y pues tener la exploración, la revisión constante de la visión y la audición. En el punto del cuidador, en los aspectos del cuidador, tener que mitigar el estrés, la depresión y la sobrecarga, pues promover que el cuidador se cuide, ¿no? Que de hecho es algo que afortunadamente ya se ha popularizado mucho, que es que por el hecho de ser cuidador, pues no implica que ellos no tengan que tener ciertos cuidados, sus tiempos libres, y bueno, en la medida de las posibilidades, apoyarse en otras personas para compartir el cuidado. La psicoeducación, pues es muy importante porque eso permite disminuir las ideas irracionales naturales que van a surgir en el cuidador. En este caso, digamos, la meta es que el cuidador logre entender que no son conductas intencionales o a propósito, ¿no? Algo bien que nos describen es que solo cuando quiere escucha, ¿no? O entiende, o se acuerda de lo que le conviene, pero no necesariamente. Entonces, que ustedes o los cuidadores se formen o se instruyan respecto a lo que es esperado, de que estas incluso divergencias o estas diferencias entre que el paciente a veces está muy, como decimos popularmente, muy lúcido y a veces con mucho deterioro, es normal y es esperado. Creo que es importante porque entonces nos evita la serie de emociones negativas que surgen de cuando el paciente tiene una conducta, por ejemplo, agresiva. En un caso que vi durante un tiempo, por ejemplo, la hija, pues claro que estaba muy afectada emocionalmente porque la madre la agredía, pero además la agredía de una manera tan violenta que jamás lo había hecho ni con ella ni con nadie. Entonces, obviamente, una de las partes cruciales es explicar, es apoyar a que la cuidadora, en este caso la hija, identifique que estas conductas son propias del cuadro de demencia y no son porque voluntariamente quiera agredirla. Y bueno, fomentar, pues como decimos, estos son principios de lo que llamamos la comunicación asertiva, que sea una voz calmada, que sea fuerte, que sea clara, que sea con una velocidad suficientemente pues ágil para que se entienda el mensaje, pero tampoco tan rápida como para que no la capte. No usar preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, esto que les encanta o nos encanta de ¿qué día es hoy, no? O ¿qué hiciste? Y que pues evidentemente el paciente no logra recordar, es importante evitarlo, ¿no? O sea, aquí, bueno, ya siempre me preguntan de qué hacemos entonces si el paciente no está orientado o dice estar en un momento que no está. Bueno, podemos trabajar, ¿no? Como estrategia la terapia de orientación, pero tener cuidado de no estar cuestionando y hacer sentir incómodo al paciente. Dar la información necesaria, por ejemplo, a veces me ha tocado mucho que cuando anticipan, por ejemplo, mañana tenemos esta consulta o mañana nos vamos de viaje, el paciente puede generar mucho estrés. Y además el hecho de tener problemas mentales y no recordar con mucha claridad qué le genera el estrés puede ser contraproducente. Por eso lo más pertinente es ir dando la información de manera dosificada, suficiente para lo que se va a hacer, pero no dar excesivamente. Y bueno, limitar el número de opciones a seleccionar, sobre todo si estamos hablando de una demencia más avanzada, donde, por ejemplo, las opciones para comer o para vestirse, pues sean reducidas y no sea nuevamente una pregunta abierta. Vamos a la última diapositiva, en este caso, en cuanto al ambiente, lo que se sugiere es promover una regulación en la estimulación, regular la cantidad de estimulación en la casa,
por ejemplo, que visitan o que llaman al paciente. A mí me ha tocado ver sesiones en donde todo el mundo quiere cooperar y el pobre paciente, pues no está en condiciones de escuchar a todo el mundo. Reducir, por ejemplo, el radio. Esto es importante porque el paciente, sobre todo en fases moderadas y severas, puede verse muy confundido por lo que escucha y ve en la radio. Entonces, tener cuidado no solo con el volumen, sino también con el material que vemos en la tele. El ambiente seguro, pues ya hablábamos, no solamente que él se perciba en un ambiente seguro, a lo mejor que no hay el riesgo de que le roben, de que se metan a su casa si él, por ejemplo, llega a tener periodos en que está solo, pero también evitar tener a la mano probables objetos o recursos o cosas que puedan dañarlo a él o que él pueda dañar a otra persona, por ejemplo, en un periodo de irritabilidad o de agresividad. La pérdida de actividad, pues bueno, aquí en la medida de las posibilidades, ahora sí que dadas las circunstancias, cuidar que la persona mantenga sus actividades e intereses. Relajar las reglas es muy similar a lo que les estaba diciendo antes, que la intención no es que realice bien las tareas que le dejamos, sino que sea un hábito de estimularse y un hábito de entrenarse. Y pues el hecho de establecer rutinas le da a él la posibilidad de anticipar de alguna manera, de tener un poco más de claridad en qué tiene que hacer después de lo que está haciendo. Considerar que los cambios drásticos de casa, de clima, de rutina, pues es muy normal que nos generen confusión. Y bueno, pues evidentemente darle el tiempo suficiente para adaptarse y para realizar las actividades que tiene que realizar. Bueno, pues para ir cerrando, nada más recordarles que tenemos este proyecto en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Les dejo la información en Facebook, que es donde normalmente enteramos. Es un proyecto multidisciplinario para adultos mayores. E invitar a las personas que hoy nos están haciendo favor de, pues, de escucharnos. Y bueno, nada más pues ponerle mis datos de contacto para cualquier duda, por ejemplo, si a alguien le interesa el proyecto o tener más información, pues puedan acercarse directamente. Pues sería todo por mi parte, Dulce. Pues Alejandra, muchas gracias. La verdad es que nos diste una explicación muy clara, muy concisa, muy práctica también, que también es algo muy importante para los familiares que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues un tema que ha generado mucho interés en nuestros participantes, porque precisamente no vemos que este tipo de síntomas conductuales, psicológicos, pues generan la mayor sobrecarga también en los cuidadores, ¿no? Incluso a veces es como de esos primeros pasos para que se decida o no la institucionalización de una persona ya con demencia avanzada. Entonces, pues creo que tanto a las personas que son pues del sector salud como a los familiares, pues creo que nos ayudaste mucho y esclareciste muchos puntos y muchos términos que a veces es muy necesario irlos teniendo en mente porque luego también los médicos nos hablan de cierta terminología y no logramos terminar por aterrizarla, ¿no? Entonces, la verdad te agradezco mucho y pues bueno, vamos a algunas preguntas que se han hecho a lo largo de la conferencia. Una de ellas nos hablaban acerca de cómo se llama la batería para el tema, pero ya no pusieron de qué tema nos estaban hablando. Bueno, vamos a la siguiente. Ya la respondiste acerca de la evaluación del inventario de neuropsiquiatría. Y esta que dice Itzel, ¿cómo debemos actuar de mejor forma para tratar con un paciente que tiende a llorar o a hablar incoherencias durante la noche? Claro, aquí recordar que la estrategia inicial va a ser la misma para todos los síntomas, ¿no? Lo que revisamos justamente en la presentación. Sería un poco arbitrario y erróneo de mi parte decirte una estrategia cuando no estamos teniendo muy claro cuál es el contexto de esa conducta. Yo lo que les sugiero de manera así muy literal es que lleven su bitácora, su registro de esas conductas que presenta, qué pasa previamente. Es decir, se ocurre cada noche, todas las noches ocurre, llega a presentarse cuando está más inquieto durante el día, cuando ocurre un fenómeno emocional durante el día o en la noche cuando cena más inclusive. Entonces, algo bien importante que por eso les decía que si hay alguien formado en la terapia cognitivo-conductual, pues habría que contemplar este modelo que ellos usan mucho, que es el considerar la conducta de interés, que en este caso pues es el que él llore o diga ciertas cosas, pero sobre todo cuáles fueron los antecedentes, porque en función de esos antecedentes pues podemos generar una estrategia que nos sirva. Por ejemplo, pensemos así muy prácticamente, ojalá fuera el caso, que yo sé que no es tan fácil, pero resulta que cada que viene su hijo mayor, como se conflictúa mucho con él, esos son los días que se presenta con más severidad la conducta. Entonces es claro que nos genera esa conducta.
entonces podemos operar sobre esa causa de la conducta. ¿Sí va claro? En este caso muy puntual, vamos, cuando ocurren estos síntomas de confusión durante la noche o de ansiedad, la idea es que se le apoye, se le tranquilice, se le habla con un tono de voz pues pasivo, como un tono de voz bajo. Se le puede dar, por ejemplo, un té, algo que le permita calmarse. Lo que necesitamos es que las emociones que en ese momento el paciente está percibiendo, está manifestando, de alguna manera disminuyan para poder tener un diálogo, aunque sea muy elemental, pero un poquito más racional. Si nosotros únicamente queremos que se calme o que se duerma, pues no le estamos dando un manejo a esa emoción que genera los síntomas. No sé si más o menos fue claro. Sí, claro que sí, Alejandra. Muy bien, pues otra de las preguntas nos piden que si nos puedes compartir las aplicaciones para el patrón del sueño, por favor. Sí, bueno, realmente ahorita literalmente si quieres se la busco. No hay una que yo ubique en particular. Hay monitores de sueño, así literal. De hecho, ya ahora los celulares tienen esos servicios. Así, en las aplicaciones de salud tienen monitoreo de sueño. En las aplicaciones o en las páginas donde se buscan aplicaciones hay que poner así, literal, monitorear sueño o monitoreo de sueño. Y las bandas como estas, ¿no? O sea, las bandas que nos permiten medir los pasos y todo eso, como miden la frecuencia cardíaca, también permiten medir pues justamente los cambios de frecuencia cardíaca esperados en el sueño. Entonces también son un muy buen recurso. Por ejemplo, este es el tipo de recursos que a veces no son muy caros, o sea, estoy hablando de 1,000 pesos exageradamente, que se le sugiere para monitorear pacientes moderados o severos. Por ejemplo, yo veo una paciente con secuelas muy severas de evento cerebrovascular y pues, por ejemplo, con ella es un recurso que es bastante aplicable. Entonces, bueno, esa es la sugerencia. Ok, bueno, pues muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que me parece muy buena porque es muy recurrente entre estas charlas de cualquier tipo de temática que tengamos el día de hoy. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil? Claro. Bueno, de inicio recordar que el término demencia senil está en desuso y todo el mundo nos aferramos a que por favor lo dejemos de usar. Inicialmente o hace mucho tiempo se hablaba de demencia senil, considerando que lo senil pues hacía alusión al envejecimiento o la vejez, ¿no? Ya no se usa el término demencia senil o ya no debería usarse porque incluso tiene una connotación negativa, ¿no? Y hasta un estigma para cuando hablamos de las personas adultas mayores. Entonces, aunque aún la usan, la verdad es que yo he visto notas clínicas y diagnósticos de médicos pues actuales que lo siguen usando, no se usa. Realmente está en desuso por esto que les digo, por las connotaciones negativas y porque, como ya les dije al principio, la demencia no es propia del envejecimiento y la vejez. La demencia en general o los trastornos neurocognitivos, ya decíamos, pueden tener varios orígenes. El más común es el Alzheimer, ¿no? Pero también hay otros. En México es muy común que los pacientes o que las personas presenten una demencia porque hubo una lesión de los vasos cerebrales grandes o de algunos pequeños, pero que se presentan o se manifiestan con fallas cognitivas, fallas en el ánimo, fallas en la conducta y que pues se consideran un tipo de demencia. ¿Sí? Exactamente. Digamos que la demencia tiene su apellido también, ¿no? Con el Claro. tipo. Ok. También tenemos felicitaciones. Felicitaciones para ti, Alejandra, por esta charla que nos has venido a traer el día de hoy. Nos pregunta Claudia, nos dice, buenas tardes. En el caso de que la persona con Alzheimer pregunte por sus padres, los cuales ya murieron, ya que todos los días quiere irse a su casa y ver a sus padres, ¿cómo podemos cambiar ese tema? Gracias. Claro, ahí normalmente se sugiere como dos pasos, ¿no? El inicial, la verdad es que casi siempre pasamos al paso B porque el A nunca funciona, pero el A es orientarle, ¿no? O sea, de alguna manera es explicarle, mira, tú te llamas tal, yo soy tu hija, ahora vives aquí, tus padres ya no viven, ¿no? Ese es la primer, les digo, el paso A, pero aquí la verdad es que acuérdense que una parte de la estrategia era evaluar. Y por eso les digo, no hay estrategias generales, no a todos les funciona lo mismo, depende de muchas cosas, depende de la personalidad del paciente, depende, por ejemplo, del tipo de procesos que están afectados y también depende de la personalidad del cuidador. Entonces yo les diría, la sugerencia general es esa, de inicio explicarle, esa técnica se llama terapia de orientación a la realidad, donde lo que estoy haciendo es decirle la realidad en la que estamos. Es muy probable, como les digo, que este paso A no funcione y que el paciente se enganche
en estar pidiendo, por ejemplo, ver a ciertas personas o incluso ir a ciertos lugares, como lo comentan. Entonces ahí, evidentemente, la estrategia es la distracción, ¿no? O sea, oh, mira, no te preocupes, vamos a calmarnos un poco, ¿qué te parece si caminamos, si hacemos algo diferente, más tarde vamos a donde tú quieres ir? Es definitivamente distraerlo. No, o sea, a lo mejor suena muy absurdo o como muy, pues como muy poco útil, pero la verdad es que en la vida diaria lo que los cuidadores al menos nos describen es eso, es que esa es la estrategia que les funciona para desengancharlo de un pensamiento recurrente, sobre todo con mucha carga emocional. Exactamente. Y también nos preguntan, ¿cómo se puede abordar a una persona que ha sido diagnosticada recientemente con Alzheimer? ¿Cómo se puede abordar en cuanto a en general? Quiero Sí, ¿verdad? suponer que sí. Bueno, porque si ha sido, bueno, depende, ¿verdad? No necesariamente porque se haya diagnosticado apenas significa que el cuadro está en fase leve, ¿verdad? O sea, la idea, por ejemplo, de este tipo de foros, de espacios, es que cada vez haya más conocimiento de que una demencia debería detectarse de manera temprana, inclusive antes de que ya se establezca como tal una demencia. Quiero pensar que este paciente, pues a lo mejor no está leve, pero tampoco está en una severidad tan grande. Pues la atención es multidisciplinaria, como ya lo explicaba Dulce bastante bien al principio, ¿no? O sea, tiene que haber un cuidado de la salud lo más favorable posible, porque si yo, o sea, les puedo decir, pues póngalo a hacer estimulación mental y monitore la conducta, pero si de fondo hay condiciones biológicas o físicas o condiciones de salud del paciente que no se están atendiendo, pues es un poco como barrer donde se está ensuciando otra vez, ¿sí me explico? Entonces aquí por eso, o sea, nosotros siempre en la intervención cognitiva trabajamos antes la comprensión del estilo de vida como la mejor estrategia para mantener el cerebro y por lo tanto las funciones de la mente. Si aquí, por ejemplo, hay el diagnóstico reciente de un paciente, nada más asegurarnos que todos los aspectos de salud estén bien, que el geriatra o el neurólogo hagan los chequeos con la frecuencia que ellos determinen. Y si eso está bien, pues entonces ahora sí, las estrategias es trabajar a nivel cognitivo, a nivel mental, juegos de mesa, cuadernillos de estimulación, actividades cotidianas, cosas que demanden retos al cerebro, que nos permitan al paciente mantener de alguna manera, pese a que está viendo un declive cerebral, ¿no? Y a nivel de conducta, como les digo, si al principio no es muy esperado que haya estas conductas, pero si las hubiera, pues todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, el poder identificar qué las genera, el poder empezar a aplicar estrategias y un poquito aquí yo les diría, pues no hay que desesperarnos, es como en ensayo y error, ¿no? O sea, hay cosas muy útiles para algunos pacientes y otras que no son tan útiles, entonces pues es un poquito ir probando cuáles nos van funcionando. Exactamente, y que en este contexto de demencias, pues como cuidadores también debemos volvernos muy observadores, ¿no? Como bien dices, para detectar qué tipo de actitudes o qué tipo de conductas se presentan, ya sea después de ciertas actividades, antes de ciertas actividades. Entonces, pues como cuidadores sí tenemos que estar siempre muy alerta a detectar todo este tipo de características para que lo podamos ir aterrizando y saber si se presenta también por periodos, ¿no? Entonces, creo que la observación y la paciencia son algo que debemos de desarrollar y que sin duda nos va a hacer como todo un cambio, ¿no? Entonces, pues Alejandra, te agradezco muchísimo esta plática. La verdad es que también tenemos felicitaciones, que ha sido muy clara, muy precisa, concisa, y yo creo que has dejado mucho en todas las personas que nos vieron el día de hoy. Bueno, y ya que no podemos pues verte de manera física, ¿no? Debido a este periodo de contingencia, queremos hacerte entrega también de tu reconocimiento de forma virtual, ¿no? Entonces, si me apoyan mis compañeros, por favor. Tenemos un pequeño reconocimiento para ti de forma, pues, lejana, remota, ¿no? Agradeciéndote nuevamente por toda esta plática que nos has dado y que esperamos no sea la última vez que podamos colaborar en este tipo de charlas o de pláticas. Pues es una grata sorpresa, ¿verdad? La verdad es que pues hemos tenido que adaptarnos a esto. No, pues muchas gracias, Dulce, por la invitación. Y pues gracias a ustedes, ¿verdad? Por el interés en la plática de inicio, por conectarse y por las preguntas. Veo que hay un montón de cosas pues que lamentablemente por tiempo ya no pudimos comentar. Pero bueno, o sea, una es el hecho supongo que va a quedar grabada, Dulce, la plática. Entonces, Así es.
Yo les sugiero mucho que revisen con calma la información que trabajamos. Creo que vale mucho la pena aplicarla. Yo particularmente sí la trabajo con mis pacientes. Por ejemplo, este modelo lo he compartido con gerontólogos que trabajan mucho con este tipo de pacientes. Mi sugerencia es eso. O sea, hay muchas dudas y seguramente va a seguir habiendo dudas, pero revisen con más calma la información. Y bueno, tienen ahí las formas de contactarme, de contactar a Dulce, que entiendo que están formando una red bastante valiosa, en donde incluso entre ustedes como cuidadores, como familiares, pues pueden irse respondiendo algunas dudas, ¿no? Dulce, de veras te agradezco la invitación y con mucho gusto, si más adelante hay algún tema que yo pueda ofrecerles, con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias, Ale. Y bueno, esta charla se va a quedar grabada, se va a quedar, la van a subir a la plataforma de YouTube de nuestra institución. Entonces, pues también vamos a tener en septiembre un evento que es de Alzheimer Aprende y Actúa, en donde pues precisamente también trabajamos esta parte de la psicoeducación. Vamos a tener conferencias, talleres, testimonios también de personas, ¿no? De cómo han tenido este proceso. Entonces, pues los invitamos a que sigan pendientes. En nuestras redes sociales podemos ver con anticipación cuáles son las próximas charlas que vamos a tener. Recuerden que ahorita estamos todos los lunes teniendo estas conferencias, entonces pues ahí nos pueden seguir y pueden ver qué es lo que viene. Y todas estas conferencias y las pasadas se encuentran en el canal de YouTube, donde también las pueden adquirir sin ningún problema. Pues bueno, Ale, nuevamente muchas gracias a todos por su participación, por haber estado el día de hoy. Les agradecemos enormemente su puntualidad y que hayan permanecido hasta el final de la conferencia. Y como bien dice Alejandra, si tienen alguna duda, saben que también nos pueden contactar a través de los teléfonos de la Fundación. Ahí también estamos para cualquier duda, comentario, o si requerimos que los canalicemos también con nuestra neuropsicóloga Alejandra, pues lo podemos hacer con todo gusto. Si quieren participar en el proyecto que nos puso, entonces pues con todo gusto lo hacemos. Muchas gracias, Alejandra, y pues bueno, damos por terminada y por concluida esta conferencia, agradeciendo a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Dulce. Hasta luego.